conforme a la palabra del Señor. Voy a invitarles que cerremos nuestros ojos ahí donde están y pidamos la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Él pueda darnos ese discernimiento, esa palabra de edificación en nuestras vidas. Inclina tu rostro. Padre bueno, oh Dios, en esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti. Humillamos nuestro corazón delante de tu presencia. Reconocemos que no somos nadie. Sí, Padre, reconocemos que no somos nadie. Bendito Dios, y te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, guiando nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Hables a nuestra vida conforme a tu palabra. Así es, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón delante de ti, Padre, para recibir una palabra de lo alto, una bendición que viene de arriba. Señor, ayúdanos a ser edificados, ayúdanos a ser corregidos, ayúdanos a ser instruidos en esta palabra. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Mateo, perdón. Capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 29. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Dice lo siguiente: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Una vez más: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas. Vamos a tomar nuestro asiento y vamos a disfrutar esta palabra, disfrutar este momento, disfrutar este tiempo de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y qué tan importante es aplicar la humildad en nuestra vida. Esta característica, esta virtud en nosotros, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Sin duda es una característica muy importante y es algo que todos nosotros debemos de llevar. Grandes pensadores, grandes escritores o grandes personajes a través de los tiempos han escrito sobre la humildad. Por ejemplo, Martín Lutero dijo lo siguiente: la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullosos, dijo Martín Lutero. Teresa de Calcuta escribió lo siguiente: si eres humilde, nada te tocará, ni la alabanza ni la desgracia, porque sabes lo que eres. El mismo Salomón escribió allá en Proverbios capítulo 11, verso 2, dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad
viene la sabiduría. Mahatma Gandhi dijo: uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. Dalai Lama dijo: si asumimos una actitud de humildad, crecerán nuestras cualidades. Como vemos, muchos personajes han escrito sobre la humildad y lo importante que es que esta característica vaya en nuestra vida. Pero aunque hayan sido grandes escritores, grandes pensadores que hayan escrito, ninguno como nuestro maestro. Ninguno como nuestro maestro. Porque él no solamente escribió palabras, no solamente escribió letras, o no solamente dijo lo que pensaba, sino que él nos demostró lo que es la humildad. Él aplicó en su propia vida lo que es la humildad. Por eso el versículo que acabamos de leer dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Cuando él dice lleven mi yugo sobre ustedes, lo que él está diciendo es que seamos como él es. Seamos como Jesús fue. Él, el yugo es una igualdad, ¿verdad? El yugo es sinónimo de igualdad. Lo vemos en la aplicación del yugo. Cuando un par de bueyes se les pone el yugo sobre ellos, el yugo es para que vayan todos los dos parejos. El yugo es para que uno no avance más que otro, ¿verdad? Esa es la aplicación del yugo. Cuando Jesús dijo que pongamos el yugo, su yugo, lo pongamos sobre nosotros, es que seamos iguales a Él, que lo imitemos, que caminemos como Él mantuvo. Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Salomón mismo, María Teresa de Calcuta, fueron a lo mejor grandes personajes que enseñaron humildad, que hablaron de humildad, pero ninguno de ellos se atrevió a decir sean como yo. ¿Verdad que sí? Ninguno de ellos. Porque todas las personas tienen errores. Ninguno de ellos se atrevió a decir sean como yo. Solamente nuestro santo maestro Jesús, Yeshua, el Mesías, pudo decir esas palabras: sean como yo, lleven mi yugo sobre ustedes, sean como yo. Dice: y aprendan de mí. Mira que todos estos escritores que les hablaba, y son referencias muy de personajes muy conocidos en el mundo, ¿verdad? Pero ninguno de ellos pudo decir aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Solamente nuestro santo maestro pudo decirlo. Y no solo, hermanos, no solo porque lo dijo con palabras, sino lo demostró. Demostró esa humildad en él, demostró esa sencillez en él, el que no, su corazón no se elevó en una posición que no era correcto, sino que siempre aprendió la humildad. Y yo quiero hablar de esta parte de humildad porque es algo muy importante en nuestras vidas. El maestro termina diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas.
Todos escriben sobre la humildad, ¿no? Por ejemplo, Salomón escribe sobre la humildad de la siguiente manera. Salomón dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero la humildad viene la sabiduría, ¿no? Y todos hablan diferente respecto a la humildad, pero solo Jesús habló que la humildad, en la humildad podemos hallar descanso. Ya conmigo, descanso, paz, tranquilidad en nuestras almas, satisfacción en nuestras almas. La humildad nos va a llevar a tener esa paz en nuestro interior, esa paz en nuestro corazón. Y es algo de lo que necesitamos hoy en día nosotros. ¿Ven? Entonces hablábamos que el maestro fue quien no solamente pudo hablar y decir: sean mansos y humildes, sino aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Amén? Y ahora, ¿cómo podemos aprender? Pues vemos la historia de Jesús, vemos su vida y cómo es que Él aplicó la humildad en su vida. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, desde el verso 1. Filipenses capítulo 2, del verso 1, y vamos a ir paso a paso como el apóstol Pablo describe la humildad que nosotros debemos imitar. Tú no vas a imitar la humildad de Dalai Lama, tú no vas a imitar la humildad de Mahatma Gandhi, que son considerados como si fueran, haz de cuenta, en la religión de Mahatma Gandhi como si fuera otro Mesías, Dalai Lama como si fuera otro Mesías, o sea, una persona muy, muy especial dentro de ellos. Pero ninguno de ellos se atrevió a decir: imítenme a mí, porque soy manso y humilde de corazón. Pero no solo lo dijo por decirlo, lo dijo porque lo demostró. Ni Dalai Lama, ni Mahatma Gandhi, ni nadie pudo entregar su propia vida, ¿verdad? Nadie, ninguno de ellos. Ahora, no en la condición que nuestro santo maestro Yeshua lo hizo, no en la condición que lo hizo, ¿verdad? En la condición que lo hizo fue una manera muy dura, muy difícil, el proceso que vivió nuestro santo maestro. Pero esa es la humildad que le caracteriza, esa es la sencillez, la humildad que caracteriza a nuestro Mesías. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia cómo debemos reflejar la humildad en nuestra vida, retoma la vida de Jesús. Veamos, Filipenses capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, si hay una consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, ahora sí estoy usando la versión Reina Valera. Dice: por tanto, si hay una consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense, aquí comienza a narrar lo que Pablo se refiere hacia el maestro. Dice: haya en ustedes
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto, que es lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vemos cómo Pablo hace la narrativa acerca de nuestro Santo Maestro Jesús. Y él dice que tengamos esta misma actitud que hubo en él. Tengamos este mismo sentir, que seamos iguales a Jesús. Lo que el maestro dijo: lleven mi yugo sobre ustedes, ¿verdad? Sean iguales a mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pablo lo vuelve a recalcar y dice Pablo estas palabras: tengan la misma actitud que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios. Esta parte que dice siendo en forma de Dios, lo que Pablo está diciendo es que Jesús, nuestro Santo Maestro, Él vino a la tierra como rey, ¿verdad? Él vino a la tierra como Señor y amo, porque así Dios lo estableció, así Dios quiso. Entonces, Él vino a la tierra porque hay un propósito de Dios, y es someter todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Amén. Por eso dice, siendo en forma de Dios, teniendo el delegado que Dios le dio a él, Dios le delegó todas las cosas bajo su autoridad. Dios le entregó todas las cosas en Jesús. Por eso dice siendo en forma de Dios. Cuando dice siendo en forma de Dios, es decir, siendo el representante de Dios en la tierra. Porque tiene Jesús toda la autoridad sobre los reinos, toda la autoridad sobre las cosas. Gloria al Señor. Siendo como Dios, no Dios, sino siendo como Dios, teniendo la autoridad delegada de parte de Dios para decir: hago esto, hago lo otro, hago aquello, teniendo la autoridad para hacerlo. La muestra de su humildad fue cuando nuestro Santo Maestro, ¿verdad?, lo bofetearon y le dijeron: si eres hijo de Dios, profetiza. ¿Quién es el que te está bofeteando? Y él no cayó en provocación. Él se quedó callado, ¿verdad? No porque no podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo. ¿Cuántas profecías no hizo Jesús? ¿Verdad? Pero lo hizo bajo su voluntad, no bajo la voluntad de otro, sino bajo su voluntad. Gloria a Dios. Amén. Y cuando le dijeron: profetiza, ¿quién es el que te está bofeteando? Él dijo, se quedó callado. Y cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz,
Y le dijeron: si es hijo de Dios, él puede clamar a su padre para que envíe ángeles y lo rescaten de ese lugar donde está. Él podía dar la orden. Él podía dar esa orden para que lo bajaran de la cruz, porque toda la autoridad está bajo el mandato de nuestro Santo Maestro Jesús. Por eso es que dice Pablo, siendo en forma de Dios, teniendo la autoridad de Dios en su vida, en sus manos, no asumió esa autoridad. Amén. Él podía estar en la tierra, hermanos, y manifestarse en la tierra como el rey de las naciones. Amén. Porque para eso fue escogido. Esa era su misión, y esa es su misión. Amén. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando Él regrese, Él regresará con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Él regresará representando al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Vestido de gloria y majestad. Entonces fíjense lo interesante. Teniendo la autoridad delegada de parte de Dios, Él no tomó esa autoridad, aferrándose a eso, aferrándose a esa autoridad. Amén. Aferrando a eso que Dios le delegó. Amén. Sino que Él se humilló, haciéndose obediente. Diga conmigo, obediente. Amén. Él se humilló haciéndose obediente. Este versículo, este pasaje, a veces se ha tomado de una forma doctrinal para demostrar que Jesús es Dios encarnado. Sin embargo, este versículo refleja todo lo contrario. Refleja la humildad de aquel que tuvo la autoridad de parte de Dios para gobernar las naciones, para no dejarse martirizar, para no dejarse crucificar, quien tuvo la autoridad sobre los reinos de la tierra. Sin embargo, no usó dicha autoridad, no usó dicha dicha autoridad pues puesta por Dios, sino que se humilló, sabiendo, aleluya, sabiendo que el propósito, ¿verdad?, más grande era que a través de ser un siervo sufriente, amén, un siervo sufriente, o sea, alguien que viniera y que padeciera todo este peso, que cargara todo este peso de la humanidad, y a través de ese sacrificio, a través de ese sufrimiento, Él pueda redimirnos. Él no solo redimiría a su pueblo de Israel, sino que redimiría a las generaciones por venir de las naciones de la tierra. Pero tendría que aprender a ser obediente. Este pasaje a veces es tomado, les decía, como un título de teología para demostrar demostrar la deidad de Jesús, que Él es igual a Dios. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Aunque dice ahí en forma de Dios, lo que está diciendo es que Dios le delegó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios le delegó toda esa autoridad, pero Él no se valió de dicha autoridad. Él no se valió del poder que tenía para poder, aleluya, demostrar que era hijo de Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. O sea, que Él mismo se despojó
Él mismo se humilló a sí mismo. La palabra humildad es en la explicación en el hebreo, esta palabra es bajar, estar abajo. Tiene su raíz tiene su raíz en un hebraísmo que es hacerse bajo, hacerse más abajo. Por eso dice Pablo, se despojó a sí mismo, se despojó, se humilló, se bajó pues de esa autoridad que él tenía. Él tenía la autoridad del Ser Supremo. Él tenía algo delegado de parte de Dios, pero él no tomó dicha autoridad. Él no tomó lo que él se le había sido delegado, sino todo lo contrario. Se humilló, se inclinó por debajo de dicha autoridad. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se puso a la par de nosotros. Gloria a Dios. No Dios, porque si nosotros pensamos que Dios se humilló a sí mismo, porque esa es parte de la teología la teología que se toma para demostrar que Dios se encarnó en Jesús, como lo dice la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, cuando hace su pesebre ahora en Navidad, ellos dicen que ese Jesús que nació allí en Belén, ese bebé pues era Dios hecho carne. Así lo enseña la Iglesia Católica. Por eso es que normalmente en diciembre se dice que hay que abrazar al niño Dios, ¿verdad? ¿No? En las casas, cuando salen a las posadas, ¿no? Vamos a abrazar al niño Dios. ¿Por qué? Porque la teología de la Iglesia Católica es que Dios se encarnó, se hizo hombre. Y entonces ellos toman esta escritura para decir que se despojó a sí mismo. Dios se despojó de ser Dios, dicen. O sea, Dios se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mire lo importante. Primeramente, Dios no puede humillarse. Amén. Dios no puede humillarse. Otra, Dios no puede ser obediente. Amén. Eso es muy importante. Dios no puede obedecer a nadie. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es supremo. Dios es Dios todopoderoso. Y Él no puede humillarse. Él no puede bajarse en la condición de hombre. Dios no puede rebajarse a nuestra condición, a ser como nosotros. Dios no puede decirte a ti: lleva mi yugo sobre ti porque yo soy manso y humilde. Dios no puede decirte eso. Dios, en toda la escritura que nosotros veamos, Él es soberano. ¿Ven? Él es poderoso. Inclusive cuando Job quiso cuestionar a Dios y dijo: Job, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa lo otro? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué hice yo para llevar todo esto? Dios le dijo: ¿quién eres tú para cuestionarme? Si yo quiero hacer con el hombre conforme a mi voluntad, ¿quién eres tú? Si yo te creé, si yo fui el que hizo al hombre, ¿quién eres tú para decir que yo no pueda hacer tal cosa? Gloria a Dios.
Dios es soberano, Dios es poderoso. Dios no puede humillarse en la condición de hombre. Y la iglesia popular enseña en esta parte que Dios se humilló y se hizo hombre. Por eso el bebé que abrazan ellos en Navidad, en el pesebre, ese es el niño Dios, porque ahí está Dios en ese niño. O sea, es Dios ese pequeño, ese niño, porque Jesús, el que nació hace 2000 años, Dios, ese Jesús es el Dios encarnado. Pero la realidad lo encontramos que el que se despojó a sí mismo fue Jesús, el Mesías, aquel que Dios le delegó la autoridad, aquel que Dios le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A quien que tuvo la promesa desde David, que le dijo a David: y levantaré de en medio de ti a un rey, que su reino no tendrá fin, y él reinará sobre las naciones de la tierra. Gloria al Señor. O sea, Dios le delegó a Yeshua, al Mesías, toda autoridad. Por eso en Mateo 28, 18 él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Dios le dio toda autoridad a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Entonces, pero Él no tomó esa autoridad hace 2000 años, porque si Él tomara esa autoridad, Él vendría con juicio. Él vendría con juicio. Eso era lo que su pueblo Israel esperaba. Un rey que liberara a su pueblo de Israel de la opresión en ese tiempo, de la opresión de los romanos. El pueblo de Dios esperaba a un libertador, a lo que está escrito de él, del Mesías. Él traería paz a la nación de Israel. Eso es lo primero. Él traería paz a la nación de Israel, y eso es lo que ellos esperaban, y es lo que ellos esperan hasta el día de hoy, ¿verdad? Un Mesías que traiga paz a la nación de Israel. Pero el maestro fue todo lo contrario. Gloria al Señor. Sino que él demostró con su forma de ser, se despojó de esa autoridad que tenía. Voy a repetir: él vendría con autoridad y él pondría en juicio a las naciones que están en contra de Israel. En contra de Israel. Él podría levantar a su nación, él podía levantar a su pueblo Israel, él podía ponerse como rey en Israel, porque a eso fue escogido, para eso fue escogido, ¿verdad? En ese tiempo él hubiera hecho eso y le hubiera dado victoria. Dios le hubiera dado victoria sobre todos sus enemigos, y él tuviera la victoria sobre todos aquellos que atentan contra Israel. Sin embargo, él se despojó de esa autoridad. Él se humilló, pues siendo en forma de Dios. Cuando diciendo en forma de Dios, no es que él sea como Dios, no es que sea Dios más bien, sino que trayendo la autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Trayendo esa autoridad de parte de Dios, que podía destruir a sus enemigos con una orden. Cuando él fueron a prenderlo, y uno de sus discípulos toma una espada, y con una espada quiere defender al Mesías, y él le dice: no, porque si fuera necesario, con una orden de mi Padre en el cielo, los enemigos hubieran sido destruidos, porque él tiene todo el respaldo de Dios en el cielo. Pero esto es lo importante, que él se humilló, se despojó de esa autoridad delegada del cielo, se despojó de eso, y él sí se humilló, no Dios. Él sí se humilló, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense lo irónico que es la Iglesia Católica cuando enseña esta parte, porque he escuchado varios sacerdotes hablar a este versículo, cuando ellos toman la teología del Dios encarnado, que Dios se hizo hombre, Dios hizo carne,
Ellos toman este versículo para demostrar que Dios se hizo hombre, pero entonces Dios también se hizo obediente. Ahora, si Dios se hizo hombre, si Dios se hizo carne, dice el versículo 9, el verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, Dios mismo se exaltó. Fíjense las cosas. A veces, por no comprender las escrituras o por no entender las escrituras, torcemos la enseñanza. Dice que Dios bajó del cielo y se hizo hombre. Se hizo hombre. Ahora, si Él se hizo hombre en la tierra, dice que Dios le exaltó. O sea, Dios mismo se exaltó por hacerse hombre. ¿Verdad que no concuerda? No hay lógica. Hagamos matemática. ¿Verdad? Hagamos matemática. Y hablo de esto, hermanos, porque ya se acerca lo de Navidad. Ya se acerca lo de ir ya estamos pasando esto de Día de Muertos, que ya dimos un tema el jueves pasado. Pero ya se viene lo de Navidad, que hay que ir a arrullar al niño Dios. Usted no vaya a arrullar al niño Dios. Ese es el Dios de este mundo. Ese es el Dios creado en este mundo. Pero el verdadero Dios no se humilla. El verdadero Dios es soberano. Mucho menos el verdadero Dios se hace obediente. Amén. Y dice que Jesús se humilló. Él sí se humilló. Por eso les digo, ni Mahatma Gandhi, ni Dalai Lama pueden decir: sean mansos y humildes como yo. Ellos no pueden decirlo. Pero nuestro santo maestro Jesús, Yeshua, Él sí lo puede decir. Porque no solo lo habló, sino los hechos, ¿verdad?, le delegan eso. Si usted quiere imitar a alguien, tiene que imitar a Jesús. Su humildad, su sencillez. Aleluya, hay que ponernos el yugo de nuestro santo maestro. Gloria al Señor. En la humildad, en la sencillez. Además, la humildad nos beneficia a nosotros. La humildad, gloria al Señor, nos hace más dichosos, más felices. Lo dijo el santo maestro: sean mansos y humildes de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Quieres ser más feliz? Sé más humilde, sé más sencillo. Gloria a Dios. Estando en la condición de hombre, Jesús, porque recordemos que Él fue hombre, 100% hombre, carne pues. Aunque fue ungido por Dios, ¿verdad? Él fue hombre. Pues le corría sangre por las venas. Gloria a Dios. Y por eso es que cuando Él fue a la cruz, se desangró completamente. Porque fue un hombre como nosotros, un ser humano igual que nosotros. Estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por esa obediencia, por esa humildad, aunque Él tenía todo para ser como Dios, para ser el representante de Dios en la tierra, Él tenía todo para hacerlo, ¿verdad? No lo hizo, sino que optó por ser obediente, optó por humillarse, optó por ir a la cruz, optó por la muerte, por el sacrificio, optó por ello. Aleluya. Y dice por eso, por lo cual Dios también le exaltó a lo más alto. Gloria al Señor. Aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Gloria a Dios. Toda rodilla. Amén.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba. Arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense, aquí hay otra cuestión muy importante que aprender. Amén. Hay otra cuestión muy importante que aprender, porque cuando llegamos a esa parte, por lo cual Dios le exaltó, aunque ya sacamos matemáticas, ¿verdad? Que Dios no puede despojarse a sí mismo haciéndose hombre, y ya que está en hombre, otra vez sube al cielo para poder darle esa autoridad a Jesús. No puede, ¿verdad? Dios no es así, pues. No es así. Sino que Dios es Dios sobre todo. Gloria al Señor. O sea, no puede Él tomar esa condición, ser como nosotros y a su vez ser Dios. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es hombre, no es nada de eso. Pero aquí llegamos a una parte cuando Él dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando llegamos a esta parte, llegamos y entra esa duda en nuestro corazón: ¿cómo es que Jesús pues recibió esta autoridad para que en el cielo se doble toda rodilla? Toda rodilla. Gloria al Señor. Y es aquí donde la iglesia popular enseña y dice: si Él no fuera Dios, lo que está arriba en el cielo no se doblegara ante el nombre de Jesús. Si Él no fuera Dios, si Jesús no fuera Dios, lo que está arriba no se doblegara. Vuelvo a repetir, siendo como Dios, cuando Él le dio esa autoridad a Jesús para ser como Dios, le delegó toda esa autoridad. Por eso Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie va a juzgar la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua. Él tiene toda autoridad, toda potestad sobre todos los reinos en la tierra, y toda potestad, toda autoridad en el cielo. Nadie va a negar la autoridad que Dios les ha dado, pero no como Dios. Fíjense lo que dice en Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, porque aquí dicen: bueno, si Él no fuese Dios, si Él no fuese el creador, si no fuese Dios, Él no podía nadie doblegarse ante Él, nadie podía humillarse ante Él. Vean lo que dice, capítulo 15 de Corintios, capítulo 15, en el verso 27. Por eso hay que llevarnos con la escritura, ir con la escritura. Le hablo esto, hermanos, porque este pasaje de Filipenses es comúnmente muy tomado para establecer un dogma, una doctrina. Y en ningún momento Pablo quiso establecer un dogma, en ningún momento Pablo quiso establecer una doctrina, sino aquí Pablo quiso enseñar de moral, quiso enseñar lo que es la humildad, lo que es la sencillez a la iglesia, al pueblo del Señor. Entonces veamos lo que dice Primera de Corintios. ¿Sí es Primera de Corintios? Sí. Primera de Corintios capítulo 15 verso 27. Dice: pues las escrituras dicen. ¿Qué dice Pablo? La escritura. ¿Qué dice Pablo? Que las escrituras dice. Pablo no está hablando por sí mismo. Pablo no está hablando por él mismo. Pablo está hablando lo que la escritura dice, lo que en la Torá está escrito, porque él es judío, él fue judío, vivió como judío, murió como judío, ¿verdad? Él fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro rabino en aquel tiempo. Fue judío, vivió como judío, ¿verdad? Y él mismo lo dice. Amén.
Él mismo habla de eso. Entonces, él está diciendo, en las escrituras, la Torah, la Tanaj, están hablando y están diciendo, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Gloria al Señor. En el verso 27 dice, está hablando de Cristo, del Mesías, y dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Pero sigue diciendo, claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Amén. Entonces, en Filipenses, cuando dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cuando dice que toda autoridad lo elevó hasta el lugar más alto y le dio una autoridad en el cielo y en la tierra, Dios lo está poniendo, ¿verdad?, en un lugar muy especial. Amén. Pero Pablo explica y está diciendo que esa autoridad que le dio a él no incluye a Dios mismo. Amén. Jesús no puede gobernar a Dios. O sea, fácil, Dios no puede humillarse ante nuestro santo maestro Jesús. Amén. No puede arrodillarse. Cuando dice toda rodilla se doblará, Dios no puede arrodillarse ante nuestro santo maestro Jesús de Nazaret. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo está enseñando que todas las cosas están bajo su autoridad, pero no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo mismo, fíjense, el Hijo mismo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Gloria al Señor. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Esto ya lo vimos, el tema, la supremacía de Dios. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el tema, la supremacía de Dios. ¿Ven? Pero entonces aquí está demostrando, porque hablo de esta parte, cuando Pablo habla que Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si Él no fuese Dios, ¿por qué pueden arrodillarse ante Él toda lengua y toda confiesa? Toda lengua y toda lengua puede confesar delante de Dios. Amén. Porque el Padre le delegó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. El Padre le dio toda esa autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Sin embargo, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él estuvo aquí, no usó esa autoridad. No tomó esa autoridad. Gloria a Dios. Amén. Esa autoridad delegada, más o menos, vamos a poner un ejemplo, como una empresa. Una empresa, siempre una empresa tiene a un apoderado legal, ¿sí o no? Amén. Llámese gerente, encargado, como sea, ¿no? Pero es un apoderado legal. Y ese apoderado legal es como si fuera el patrón mismo. Por eso dice Filipenses, como Dios. O sea, representando a Dios, porque tiene toda la autoridad. Lo que Pablo está diciendo, Jesús era el representante de Dios. Jesús era el que tenía la autoridad para hacer juicio sobre la tierra, si Él hubiese querido en ese momento. Pero había un orden establecido por Dios. Y Jesús tenía que ser obediente. Obediente. Amén. Entonces,
pongo esa explicación, pongo este ejemplo de una empresa que tiene un apoderado legal. Ese apoderado legal tiene toda la autoridad del dueño de las empresas, de los dueños de las empresas, para hacer cierta acción en la empresa, ¿verdad? Tiene el poder legal para hacerlo. Si él quiere correr a 20 trabajadores de la empresa, él los corre, los despide, ¿sí o no? Porque él es el gerente, él es el apoderado legal. Lo que él quiere hacer en la empresa, él tiene la autoridad para hacer eso. Por eso es el apoderado legal. Amén. Gloria al Señor. Y asimismo nuestro Santo Maestro, él tenía todo el poder legal de parte de Dios. Y lo que Pablo está hablando es de que aunque él tenía todo ese poder, imagínense, hermanos, saber que tienes la autoridad, saber que tienes el poder para hacer dicha acción y no lo haces. Eso es humildad. Eso es lo que está hablando Pablo. Tengan este mismo sentir que tuvo Cristo, dijo. Tengan esta actitud que tuvo Cristo. Aunque tuvo esa oportunidad, ese poder legal de parte de Dios, sin embargo, él se humilló a sí mismo para hacerse obediente. Amén. Y esa obediencia, esa humildad lo exaltó hasta lo más alto. Amén. Esa humildad todavía lo exaltó hacia lo más alto. Por eso él está sentado a la diestra del Padre, a un lugar de un alto honor. Gloria al Señor. Aleluya. Y él mismo ha de juzgar a las naciones. Y él mismo vendrá para juzgar y para traer juicio a las naciones. Amén. Pero fíjense lo importante de esto. La humildad nos lleva a una exaltación, no de nosotros, sino que Dios es el que nos exalta cuando nosotros nos humillamos. Cuando nosotros somos humildes, cuando somos sencillos, cuando tú aprendes a ser humilde en tu diario vivir, aprendes la humildad, aplicamos la humildad en nuestra vida. Amén. Dios se encarga de exaltarnos. Dios se encarga de ponernos en el lugar donde Él quiere ponernos. Gloria al Señor. A veces, hermanos, lo que nosotros queremos es buscar esos lugares a nuestra manera, buscar esos puestos a nuestra manera, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia. Y con la soberbia no vamos a lograr nada. Con la soberbia no vamos a lograr nuestro objetivo. Gloria al Señor. La humildad, la sencillez. Por eso dijo nuestro Santo Maestro: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria al Señor. Manso, la humildad nos ayuda, hermanos, a ser más felices. Volvamos ahí a Filipenses capítulo 2. Por eso dice Pablo, ahora va para la iglesia, va para el pueblo del Señor, para la iglesia. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad. Gloria a Dios, con humildad. El objetivo de Pablo era enseñarnos la humildad, era enseñarnos la importancia que nosotros la importancia de nosotros como iglesia, ser humildes, ser sencillos de corazón. Gloria al Señor. Una de las características que debe tener la iglesia del Señor es la humildad de nuestro corazón. Toda altivez de nuestra vida, toda altivez de nuestro corazón, debemos de echarlo fuera de nosotros. Gloria a Dios. Ese es algo que Pablo reclama para la iglesia. Es algo que Pablo está enseñando para el pueblo del Señor. Aleluya. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Aleluya. Diga conmigo: con humildad. Estimando a cada uno de los demás como mejores
o superiores, dice ahí, pero como mejores que uno mismo. ¿Qué es la humildad? Hablábamos del significado de la humildad. Es literalmente someterse, es hacerse bajo, pues es hacerse bajo, es no elevarnos, no orgullecernos de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos no orgullecernos. Amén. Esa es la humildad. La humildad en un significado más etimológico, la palabra humildad viene de humilitas, de latín, que a su vez esa raíz viene de humus, que quiere decir tierra, abajo. Entonces enseñan que esta palabra humildad quiere decir que todos venimos del mismo lugar, todos somos hechos de la misma tierra, pues. Amén. Nadie es más que otro, es sin importar posición económica. Y por eso es que esto le cuesta mucho trabajo a los poderosos, le cuesta mucho trabajo a los ricos, porque a veces no reconocen que la humildad, aleluya, no reconocen que todos al final de cuentas venimos del mismo lugar, del lodo, de la tierra, pues somos creados de la misma materia. Y queramos o no, a ese mismo lugar vamos a ir, ¿sí o no? Ahora que está esto del Día de Muertos, la gente va a visitar a sus muertos, ¿verdad? ¿Y dónde están? Los restos, en el polvo, en la tierra, ya sean ricos o ya sean pobres. Algunos van a los panteones donde pues apenas si hay una casita o apenas si hay ahí algo con lo que pues se logra identificar que ahí está su ser querido. Y otros pues tienen panteones más lujosos, ¿verdad? Un palacio ahí hecho de manos ahí en los panteones, pero al final de cuentas están en el mismo lugar. Entonces eso es lo que Pablo nos enseña, que al final de cuentas todos somos de la misma tierra, todos hemos sido hechos de la misma tierra, nadie es mayor que otro. Seamos humildes. Por eso esta palabra humildad viene de eso, de abajo. En el hebreo dice de bajarse, agacharse, humillarse, de lo bajo, no quererse superior a alguien, sino ser bajo, ser humilde. Y eso es muy importante en nuestra vida y como iglesia más. Por eso Pablo habla a la iglesia y por eso él pone como ejemplo al mismo Jesús, al mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la humildad es una de las virtudes, amén, para alcanzar la dicha en nuestras vidas. Si aplicamos esta humildad en nosotros, si aplicamos la humildad como iglesia, vamos a ser más dichosos como pueblo del Señor, como iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el maestro, vuelvo a repetir, el maestro dijo: sean mansos y humildes de corazón y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Bueno, y está comprobado que las personas más humildes, más sencillas, son más felices que las personas más prepotentes, más orgullosas. Amén. Porque entre más orgullo, más ego. Amén. Más ego hay, más insatisfacción hay. Quieren más y quieren más y quieren más. Pero la humildad y la sencillez nos trae felicidad. Nos alcanzamos las palabras que dijo Jesús. Alcanzamos la felicidad, alcanzamos la paz en nuestro corazón, el descanso para nuestras almas.
Y eso es lo muy importante. Por eso Pablo también habla a la iglesia, hablando a la iglesia, amén, que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Amén. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Gloria a Dios. Amén. Como mejores. Quiere decir esto, hermanos, que yo no tengo que decir que soy mejor que el hermano, que soy mejor que la hermana, ni siquiera pensarlo en mi corazón que soy mejor que el hermano. Gloria a Dios. Esa es la humildad. Cuando entendemos que nosotros, gloria al Señor, no somos mejores que nadie, no somos superiores a nadie. Verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. O sea, no mirando por tu propio bien, por tu propio beneficio, no mirando para ti mismo, sino mirar también por los demás. Eso es humildad. Eso es humildad. Cuando tú te preocupas por los demás. Amén. Cuando tú te preocupas por alguien, cuando tú te preocupas por los demás, entonces tú tienes humildad. Gloria al Señor. Aleluya. Veamos otro pasaje respecto a la humildad. Vamos a encontrarlo, este pasaje, en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 12. Primera de Pedro dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Por último, dice Pedro, hablando, escribiendo la carta, cómo debería conducirse la iglesia, el pueblo de Dios, y escribe estas líneas al final. Dice: por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Amén. Diga conmigo: mantengamos una actitud humilde. Amén. Mantengamos una actitud humilde. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, verso 12. Y veamos qué dice acá. Colosenses 3, 12. Vístanse pues como escogidos de Dios. La humildad es una vestimenta. Diga conmigo: la humildad es una vestimenta. El amor es una vestimenta. La paciencia es una vestimenta. Amén. Son las cosas que tenemos que preocuparnos. No ese vestido lujoso que traes, no esos zapatos bien pintados, bien charoleados que traes. Hay que vestirnos, ¿verdad? Dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces la vestimenta es muy importante para nuestra vida. La humildad es muy importante en nuestra vida, y aplicarlo a nuestra vida, ser humildes, ser mansos, ser sencillos de corazón. Y como les decía, grandes pensadores hablaron sobre la humildad, dieron reflexiones, y están bonitas y están bien, pero ninguno de ellos, ¿verdad?, pudo decir como dijo Jesús. Ninguno de ellos pueden decir: lleven mi yugo, sean como yo, porque ninguno de ellos cumplió los requisitos que nuestro Santo Maestro cumplió.
Ninguno de ellos puede mostrar tanta humildad como Él lo hizo. Gloria al Señor. Y ese maestro nos dijo: lleven mi yugo, sean como yo, dijo Jesús, humilde, sencillo, de corazón. Y van a ver que cuando ustedes sean sencillos, cuando ustedes sean humildes de corazón, van a hallar descanso para sus almas. Van a hallar esa paz en su corazón. Van a hallar esa tranquilidad que están buscando. Porque lo contrario a la humildad es la altivez, el orgullo y todo esto. Pero esa altivez, ese orgullo, lo que trae es insatisfacción. Lo que trae es desdicha en la vida. Ese orgullo, esa altivez, esa vanagloria, lo que trae es que no llena nada en la vida. Pero sin embargo la humildad, alcanzar la humildad y tener humildad en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos a hallar descanso en nuestras almas. Ponte de pie en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios. Ponte de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Y primeramente vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser humilde, aplicarlo en mi vida. La humildad no es para los pobres. Amén. No es para los pobres. La humildad es para todos, para todo ser humano. Y la humildad no se aplica en niveles sociales. La humildad es una de las virtudes que tendríamos que tener todos deberíamos tener. Y como iglesia tenemos esta mayor responsabilidad. Fíjense, mayor responsabilidad como iglesia. Tenemos el mostrar que hemos aprendido de nuestro santo maestro Jesús de Nazaret, que hemos aprendido a ser humildes, que hemos aprendido a ser sencillos de corazón, que hemos aprendido la humildad, dejar el orgullo, dejar la altivez a un lado. Aleluya. Dejar todo eso de nuestra vida, porque lo que trae, hermanos, el orgullo, el querer ser mejor que otro, el querer ser más grande, el querer ser más sabio, el querer alcanzar a aquel, todo eso trae insatisfacción en la vida. Todo eso trae desdicha en el corazón. A veces, hermanos, solo miramos a un lado, miramos a los demás, cómo poseen cosas, cómo les va bien y cómo tienen cosas. Y a veces queremos nosotros en nuestro orgullo querer competir con las personas, querer competir, hermanos. Deja el orgullo, deja la altivez a un lado. Toma el yugo de nuestro santo maestro. Pongámonos el yugo de Jesús sobre nosotros. Caminemos como Él caminó en la tierra, con humildad, con sencillez de corazón. Caminemos con humildad y con sencillez en nuestra vida. Y seamos humildes, seamos sencillos de corazón. No busques la vanagloria de la vida, no busques la gloria terrenal. Busca el que Dios te exalte como su hijo. Busca el que Dios te exalte y que Dios te eleve en la posición que Él quiera elevarte. Aleluya. Aleluya. Vamos a decirle a Dios ahí donde estás. Ustedes, los que están conectados en esta mañana, los que están ahí recibiendo esta palabra, vamos a decirle a Dios: quita todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria de mi vida. Aleluya. Hoy me pongo el yugo de Jesús. Hoy me pongo el yugo de nuestro santo maestro Jesús de Nazaret. Me revisto de humildad. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Es una decisión del corazón. Es una decisión de nosotros. Es una decisión de querer ser más humildes, más sencillos. Aleluya, para Dios. Porque en el reino de Dios no caben los altivos, no caben los orgullosos, no caben los vanagloriosos. Aleluya. En el reino de Dios entran los humildes. Dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo ve de lejos. Dios lo mira de lejos. Pero al humilde Dios lo ve de cerca. Dios lo mira de cerca, Dios lo tiene muy cerca. En el reino de Dios no caben los altivos. En el reino de Dios no caben los vanagloriosos. En el reino de Dios no entra la idolatría. En el reino de Dios no cabe nada de eso. Aleluya. En el reino de Dios entran los humildes. Esforcémonos por ponernos el yugo de humildad. El yugo de humildad de nuestra vida y ser mansos como Jesús, ser humilde como Jesús. Aleluya. El único que tiene la autoridad de decir sean mansos como yo, el único que tiene la autoridad de decirlo por lo que Él hizo por nosotros, por la manera que Él se humilló, se despojó de su autoridad. Aleluya. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, haciéndose obediente a Dios. Se humilló a sí mismo. Aleluya. Así nosotros humillarnos y toda altivez de nuestra vida bajarlo por los suelos, todo orgullo de nuestra vida bajarlo por los suelos. Aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios. Y que toda sencillez de corazón, toda humildad de nosotros sea elevado en nosotros. Esa espiritualidad de humildad, esa espiritualidad de sencillez, aleluya, es la que Dios está buscando. Dios está buscando hombres y mujeres humildes, sencillos, aleluya, como su Hijo, aleluya, como el Santo Mesías. Jesús fue humilde, fue sencillo. Así Dios está buscando una generación humilde, una generación sencilla, una generación que no se eleva su corazón, enorgullecerse. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Quita todo orgullo de nuestro corazón, Padre. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Perdónanos si hemos caído en el orgullo, en la altivez, en la vanagloria, en la idolatría. Perdónanos, Padre, perdónanos. Quita todo orgullo de nosotros. Ayúdanos a ser mansos y humildes como nuestro Santo Maestro. Ayúdanos a imitar a Jesús. Ayúdanos a imitarlo, a ser humildes, a ser sencillos de corazón, Padre Celestial. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Oh, gracias. 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 Aleluya.
Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, te pido que esta palabra nos ayude a crecer, que esa palabra nos ayude a entender la importancia de la humildad de nuestra vida. Padre, te pido que cada uno de aquellos que escucharon este mensaje, Señor, quede lo más importante en nosotros, Padre. Oh, Padre, que esta palabra sea de gran edificación en cada uno de nosotros. Sí, Padre, te doy gracias. Gracias. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Que nos permite una vez más poder leer su palabra, que nos permite una vez más estudiar, que nos permite una vez más comprender y entender su palabra, porque es Dios el que trae esa revelación, es Dios el que trae esa palabra a tu vida, y es Dios el que te va a ayudar a crecer en esta palabra. Y yo creo que para la gloria de Dios así será, como lo hacemos cada vez que venimos a este lugar a recibir la palabra, a aprender de la palabra y crecer juntos en la palabra del Señor. Creo que eso es lo más importante para nosotros. Gloria a Dios. Y pues bendecimos la vida de cada uno de ustedes que pues están aquí, han estado aquí buscando al Señor, buscando su presencia. Bendecimos a nuestros hermanos que nos están siguiendo por la transmisión. Que Dios les bendiga grandemente, y también deseamos que esta palabra sea de grande bendición también para sus vidas. Amén. Vamos a orar en esta